El drama te espera, solo en Acos of Drama. La aventura comienza con 4 mujeres de 50 años. Todas están llenas de energía y vitalidad. Se muestra que las 4 son amigas desde hace mucho tiempo y también vecinas en el mismo barrio. Cada una de ellas cuenta que ha hecho últimamente para que su piel luzca tan radiante, como si fueran chicas de 20 años. Entre ellas hay una que parece muy elegante y culta, y comenta todo lo que dicen de manera científica y lógica. Descubrimos que esa es la señora Sim, una diplomática y embajadora que ha vivido la mayor parte de su vida fuera de Corea. Y completamente opuesta a ella está su vecina Sol, una mujer muy sencilla que se impresiona con cualquier cosa. Además, es tremendamente ama de casa. Aún así, queda claro, amigo mío, que existe una fuerte competencia entre la señora Sim y la señora Sol. La competencia empieza con la señora Sol, quien les dice que la ropa de ejercicio que está usando se la trajo su hija Seokun desde Estados Unidos. Sabemos que su hija trabaja en una empresa muy grande en Estados Unidos llamada Gerat. La señora Sim también entra en competencia y presume de su hijo Moon, un ingeniero brillante que ganó muchísimos premios en ingeniería y diseño arquitectónico, además de haber fundado una nueva empresa con su nombre. Cada una sigue hablando sobre su hijo o hija y sobre quién es más exitoso. En especial porque Moon y Seokun tienen la misma edad y crecieron juntos, así que las madres continúan compitiendo. La señora Sim cuenta que su hijo obtuvo muchos premios en deportes y que fue nominado para las Olimpiadas a los 12 años, específicamente las Olimpiadas de natación fuera de Corea. La señora Sol insiste en que su hija es una genio que habla varios idiomas, viajó a Estados Unidos con una beca y trabajó en la empresa más grande de ese país a una edad muy temprana. Sus amigas, que están en medio de esta competencia, las dejan competir como quieran. Pero comentan que esta vez la victoria será sin duda para Sim, porque su hijo Moon recibirá el premio al mejor diseño arquitectónico del año. Hoy es el día de la ceremonia donde elegirán al mejor arquitecto del año. Allí se encuentra el señor Jun, socio de Moon en la empresa. Llega su asistente Su, recién contratada, quien ha ido expresamente para ver a Moon e intentar hablar con él. El señor Jun le informa que Moon no está, que lo llama pero no responde. Vemos en ese momento a tu amigo Moon, que está en una funeraria vestido completamente de negro, pero no ha ido a un velorio. En cambio, se sienta después con la reconocida arquitecta que diseñó ese edificio y se presenta. Ella se alegra mucho de conocerlo porque ha escuchado mucho sobre él. La conversación entre ellos fluye hacia la ingeniería y la arquitectura. Ella le cuenta que trabajó en varios proyectos benéficos, incluyendo ese edificio. En ese instante, Moon le propone crear una pequeña sala con cajones o estantes para cada fallecido, donde sus familiares puedan poner objetos que les recuerden a la persona. Aunque es una idea triste, eso podría hacerlos sonreír y recordarlo. A la arquitecta le encanta la idea. Un rato después la ceremonia ya ha comenzado, y el señor Jun se prepara, porque si Moon no llega, deberá subir él a recibir el premio en nombre de la empresa que ejecutó el proyecto. En el último momento aparece Moon jadeando, se quita la corbata negra, se arregla un poco y sube a recibir el premio. Jun le hace señales para que mencione su nombre y el de la empresa. Pero Moon, después de recibir el premio, recuerda que tiene que decir su nombre, así que vuelve corriendo para mencionarlo junto con el de la empresa. Y desde la sala, Jun murmura, ojalá no hubieras vuelto, hombre. Después, amigo mío, volvemos a las señoras encantadoras que están tomando aire en la montaña. Ahí, la señora Sol les lanza la gran sorpresa, la boda de su hija, su adorada Seokun, será a finales de este mes. Les cuenta que estuvo comprometida con un famoso abogado internacional durante un año, y que celebrarán una boda enorme en Estados Unidos. Continúa insinuando indirectamente a la señora Sim que su hijo no tiene pareja, ni está casado, ni nada. Entonces Sim responde, amigo mío, que todas las chicas del país lo desean, pero él rechaza la idea porque quedó marcado por la vida de sus padres. Así que esta vez la competencia parece claramente a favor de la señora Sol, porque su hija se casará. ¿Qué es esto? Pero justo en ese mismo momento, mientras hablan, Seokun regresa sola a Corea, sin parientes, sin prometido, sin esposo, sin nadie. Está dormida, soñando con una pesadilla que aún desconocemos, hasta que la despierta la azafata porque ha molestado a los demás. Al bajar, espera en el aeropuerto a que llegue su amiga de toda la vida, Yeon. Como cualquier par de mejores amigas, Yeon regaña a Seokun por llegar de sorpresa sin avisar a nadie y le dice que vino sin siquiera lavarse la cara. Le comenta, se nota en tu rostro, querida, ¿sigues jugando en la tierra?
Y cuando están a punto de darse el abrazo clásico de aeropuerto, Jeon dice, oye tú, no me gusta ese exceso de cariño, agarra su bolso y se van hacia el auto. A Seokun la invade la nostalgia por su tierra, casi literalmente la mata, mira por la ventana y huele su país como si fuera una niña pequeña. Parece que no ha visitado Corea en años. En cuanto a Mong, después de recibir el premio, Jun le repite que debió decir algo, que no puede subir solo a recibirlo sin dirigirse al público. Su, por otro lado, está feliz con cualquier cosa que haga Maung y continúa grabándolo. En ese momento, amigo mío, una actriz muy famosa señala a Maung, y parece que todas las chicas lo adoran. Un joven apuesto como yo, por supuesto. Pero él las ignora y se va de la fiesta porque ya no quiere desvelarse. Jun insiste en que le presente a la famosa actriz, pero Maung le dice la próxima vez y se separa de él con dificultad para poder irse. En su auto lleva un archivo con el nombre de Seokun, pero, amigo mío, todavía no sabemos de qué se trata. Mientras tanto, Seokun le dice a Jeon que quiere comer, y no solo comer, quiere comer todos los platillos coreanos. Así que la lleva a su lugar favorito, el puesto de tteokbokki al lado de su escuela. 3 segundos después de servirles el plato, entra un joven alto y fornido al local para pedir comida. Ambas se esconden, sobre todo Seokun, porque ese chico, amigo mío, es su hermano menor Mon. Y Seokun no ha informado a nadie de su regreso a Corea, así que teme que un familiar la vea. Permanecen escondidas hasta que él recoge la comida y sale. Pero su entrenador lo detiene y le dice que tendrá que entrenar 2 días seguidos por comer eso, y además le quita la comida. Es decir, pierde la comida y entrena 2 días. Por supuesto, después de esto, Jeon confirma que Seokun ha cometido un desastre que está ocultando. Pero Seokun la mira con inocencia y le dice, no te adelantes, ya sabrás todo a su tiempo, y le pide que la acompañe a ver a su madre. Y así ocurre, compran globos y se ponen lentes graciosos para prepararle una sorpresa. Seokun insiste en que Jeon se quede con ella todo el día pase lo que pase, aunque anuncien que un volcán derretirá toda Corea. Jeon la tranquiliza diciendo, qué vergüenza, jamás te dejaría, especialmente porque tu cara dice que cometiste una gran metida de pata. En ese mismo instante Jeon recibe una llamada de emergencia del trabajo, deja a Seokun en medio de la calle y sale corriendo. Sí, amigo mío, así es la verdadera amistad. En cuanto a Seokun, que parece un pollito empapado, entra al barrio caminando con miedo. Lo primero que ve es el nuevo edificio de la empresa de Mon. Seokun nos cuenta que ese lugar solía ser el baño público al que iban a bañarse. Recuerda cuando su madre y la señora Sin los arrastraban a ella y a Maung a ese baño cada semana. Incluso se bañaban juntos en la misma tina, literalmente. Por supuesto, al recordar todo eso, dice que fue una violación de sus derechos y de los de Maung. De pronto escucha detrás de ella una voz juvenil llamándola, es Maung. Se quedan mirándose, amigo mío, con unas miradas que dicen claramente. Por fin te encontré. Claro que sí, amor y cosas así, y amigos, y la edad, y todo eso. No, para nada. Maung la echaba del andén frente a su empresa, y Seokmi corría desde donde estaba para buscar otro lugar donde pararse. Algo parecido al nivel de alumnos de 3º o 4º grado, más o menos. Lo importante es que Seokmi estaba por irse y, de repente, escucha la voz de su madre junto con un grupo de mujeres del barrio popular que venían juntas, o sea, acoso desde la mañana, queridos. Entonces Seokmi se asusta muchísimo y le suplica a Mon que le esconda, y que más tarde le pagará el favor, así que se mete dentro de una caja de cartón grande. Y cuando llega la señora Sol, que saluda a Mon, se nota que es más cercana a él incluso que su propia madre, la señora Sin, quien se siente molesta por lo fuerte de su relación. La señora Sol sigue preguntándole por la comida que le mandó, si la comió o no, y le pide que se cuide y cuide su salud. Y para completar el cuadro, también aparece el padre de Seokmi, que estaba en el mercado comprando algunas cosas para su tienda. Era un hombre muy amable que saludaba a Mon como si fuera su hijo, y le preguntaba si esas cajas eran basura, que él podía deshacerse de ellas para que no se esforzara. Y todo esto mientras Seokmi estaba a punto de que se le saliera el corazón, y cuando Maung la siente, les agradece diciendo que estaba por clasificar la basura dentro de las cajas para decidir qué hacer con ella. Finalmente, todos se dan cuenta del bolso tirado en la calle que era de Seokmi, pero Maung les dice que es suyo, aunque era rosa y tenía calcomanías de niñas. El padre de Seokmi iba a devolvérselo, pero Maung le dice que no hace falta, porque se quedará un rato en la librería.
Después de despedirse, todos se van. Cuando Maung se queda solo, presiona la caja con la mano para que Seok-mi no salga y confiese. Ella había vuelto a él por su cuenta, pero rompe la caja y sale, y le dice que luego le pagará, pero que necesita usar su baño, y corre, y él ni siquiera puede detenerla. Como siempre, lo sigue fastidiando, y cada cosa que Maung dice que es importante y valiosa, ella empieza a tocarla y a jugar con ella, hasta que tropieza Seok-mi, y la estantería estaba por caerle encima, pero en el último segundo Maung se levanta, sostiene la estantería y la aguanta, y un adorno muy pesado cae sobre su espalda. Seok-mi se levanta para ver si está bien, espontáneamente, levanta su camisa para ver su espalda. Ellos se bañaban juntos antes, así que no era un problema para ella ver su espalda ahora, queridos. Ahí encuentra marcas de una herida y recuerda la infancia, cuando una vez defendió a Maung porque unos niños se burlaban de él, y uno de ellos lo empujó sin querer y él cayó sobre un alambre de púas que se le incrustó en la espalda. Eso le entristece mucho porque la herida todavía deja marcas en él, y Maung le dice que todo su cuerpo tiene marcas por los problemas que ella misma causaba, y que solo vivió una vida tranquila durante el tiempo en que ella viajó a Estados Unidos, por eso no quiere que vuelva. Los dejamos, queridos, y vamos con Hae-un, y sabemos que trabaja en la sala de emergencias del hospital. Esta vez ella y sus compañeros van porque la gente reportó a un hombre sin hogar desmayado en la calle con muchas botellas de alcohol a su lado. Cuando Hae-un intenta hablar con él amablemente para medirle el nivel de azúcar, porque parecía borracho, el hombre sin hogar se niega, incluso agarra una botella y la rompe, y todos los presentes le temen. Antes de que Hae-un pueda hacer algo, llega un joven guapo con lentes, y le dice que se aparte porque él sabe cómo tratar a personas así, ya que tiene cinturón rojo en karate, y se acerca al hombre sin hogar, y el joven termina cayendo de cara. Entonces Hae-un hace un solo movimiento que hace que la botella caiga de su mano, y él se calma y permite que lo trate. En ese momento, el joven, que más tarde sabremos que es un periodista, queda impresionado por Hae-un y sus ojos brillan de admiración. Esa misma noche, Seok-mi vuelve a casa y se encuentra con Maung, porque la casa de su familia está al lado de la familia de Seok-mi. Él intenta provocarla como siempre, pero Seok-mi ya está al límite y quiere cualquier cosa que la proteja de su madre, tanto que se pone todas las chamarras que tenía en su bolsa. Cuando se acercan a la casa, Maung le pregunta por qué volvió de repente, de que tiene miedo exactamente, y que si se lo cuenta él se encargará del asunto y la ayudará. Pero ella, por la tensión, le dice que dejó a su prometido y canceló la boda una semana antes del matrimonio. Maung se sorprende y le dice que su madre está detrás de ella, pero ella cree que está bromeando, y de repente aparece la señora Sol detrás de ella, y su esposo también. Y ¡zas!, la sorpresa le cae en toda la cara, queridos, y Seok-mi no sabe cómo justificar su situación. La señora Sol no espera a que su hija explique nada y empieza a golpearla con las verduras y los cebollines que trae en la mano en plena calle. Pero, por supuesto, Maung se pone entre ellas para proteger a Seok-mi, además de su padre, que se desmaya cada 3 segundos y luego despierta. Todos los vecinos se reúnen. Pero el padre actúa con sensatez y le pregunta a su hija por qué lo dejó. Le dice que quizá él la había engañado. Pero Seok-mi les dice que tal vez ella fue quien los engañó a todos. Que ella también es una mujer hermosa. Después de esas palabras, la madre no puede controlarse y sigue golpeándola. Pero en realidad es Maung quien recibe los golpes. Y la sorpresa mayor es cuando les dice que también renunció a su trabajo en la empresa Hirat y que bajó a Corea así, sin empleo, para vivir con ellos. En ese momento Seok-mi siente que su madre va a explotar, y Maung ya recibió suficientes golpes, así que ella lo toma de la mano y empiezan a correr. Maung recuerda los días de la infancia cuando Seok-mi lo protegía y le tomaba la mano para correr y escapar de cualquier problema, y ahora él toma su mano y corre para protegerla hasta que su madre se cansa y no puede seguirlos, y ellos continúan corriendo hasta sentarse en un lugar tranquilo. Maung le dice que debe decirle la verdad y por qué dejó realmente a su prometido. Pero Seok-mi repite lo mismo, que lo engañó, pero Maung no le cree. Entonces ella le dice que de repente sintió que estaba haciendo algo en lo que no se reconocía, y que tenía que dejar todo eso y sentirse aliviada, aunque fuera por un tiempo, y eso fue lo que la hizo volver. Maung no la presiona, y recibe una llamada diciendo que su madre ya se calmó y está bien, y que quiere verla. Él le dice que irá con ella y la protegerá. Seok-mi confía en él y va, y encuentra a su madre dormida en el sofá, y piensa que está cansada, así que Seok-mi corre hacia ella para ver si está bien. Pero la sorpresa, queridos, es que está despierta y tiene un palo en la mano,
y cuando Seok-mi intenta escapar, encuentra al traidor Maon parado frente a la puerta, empujándola hacia adentro y cerrando la puerta, habiendo acordado todo con Sol, y las deja para que arreglen cuentas. Él se va y escucha los bofetones desde afuera. Dejemos este pleito y volvamos un poco al pasado, a los días de secundaria. La familia de Seok-mi era muy pobre, y por eso, si quería comprar algo, tenía que trabajar medio tiempo lavando platos en un restaurante. A diferencia de la familia de Maon, cuya madre era diplomática y su padre un médico muy famoso. Aún así, Maon iba con Seok-mi a lavar los platos, y ella gastaba su dinero en calcomanías para pegarlas en el techo de su habitación, y con el dinero que ahorró compró un broche dorado para que su madre lo usara en las ocasiones especiales, para que no se viera menos que las otras mujeres del barrio. La madre entra y mira a su hija mientras duerme, y está orgullosa de ella. Volvemos al presente, y la señora Sol había usado la habitación de su hija como almacén, y ni siquiera quiso limpiarla, así que Seok-mi durmió 2 días entre sacos de arroz y harina. Cuando se despierta, intenta comportarse con naturalidad, riendo y bromeando con su padre, a quien no le importa nada más que su hija esté bien y haberla visto de nuevo con vida, a diferencia de la señora Sol, que ni siquiera mira a Seok-mi, no le responde ni le habla. Incluso cuando pone la comida, no le pone ni plato ni cuchara ni le sirve arroz. Y cuando Seok-mi se levanta para servirse, la señora Sol le pregunta si lo que dijo ayer es realmente lo que piensa. Y sabemos que la noche anterior, después de que terminó de golpearla, le preguntó por qué había dejado a su prometido y su trabajo. Seok-mi le dijo que se había aburrido porque hacía lo mismo todos los días. Y cuando le preguntó qué haría ahora, y el padre de Seok-mi intentaba apoyarla, Seok-mi le dijo a su madre que dormiría mucho, comería y se quedaría sin trabajo por un tiempo. Volvemos al presente, y Seok-mi confirma a su madre que realmente se quedará sin trabajo y no quiere hacer nada nuevo, así que su madre le impide tomar comida. En ese momento tocan la puerta, y Maon y Jaehyun han venido para ver cómo está Seok-mi, si sigue viva o si ya ha abandonado este mundo. La señora Sol los recibe muy bien y les sirve comida. Jaehyun siente mucha lástima por Seok-mi y le da de su plato, pero Maon se niega a darle nada hasta que Seok-mi y él se pelean como si fueran hermanos de verdad. Pero Sol no soporta ni a sí misma ni a ellos, así que baja al sótano y se pone a tocar el tambor para descargar la energía dentro de ella en lugar de golpear a ambos. Después de comer, Jaehyun intenta entender de Seok-mi qué fue exactamente lo que pasó para que volviera a Corea. Pero Seok-mi sigue diciéndoles lo mismo, que está aburrida, hasta que llega Maon, y Seok-mi finge que quiere decirle algo. En cuanto él se acerca, ella lo agarra del cuello y estuvo a punto de matarlo, hasta que llega su madre y lo salva de sus manos con dificultad. La obliga a ir a la compañía de Maon porque había preparado postres para él. Y efectivamente, Seok-mi va a entregar los postres, y el señor Jun la reconoce. También Su, quien le pide a Seok-mi que le cuente todo sobre Maon ya que son amigos desde hace mucho tiempo y todo eso. Le cuenta desde que Maon regresó a Corea con su madre después de haber vivido en China, y que era un niño muy introvertido. Pero Seok-mi fue la primera en acercarse y conocerlo, y como su madre siempre estaba trabajando, la señora Seol era quien cuidaba de Maon y lo crió junto con Seok-mi. Por eso entendemos cuánto está apegado a ella. Y Seok-mi dice que lo llevaba a jugar con sus amigos y se los presentaba, y que lo defendía. Incluso lo ayudaba cuando entraba al baño. También lo hacía ahorrar dinero. Ella fue quien le enseñó los principios de la economía. En ese momento llega Maon y le dice que deje de mentir, porque ella fue lo peor que le pasó en la vida. Y les cuenta que el primer encuentro entre ellos fue cuando ella estaba jugando en la calle y su ropa estaba sucia, y él sintió muchísimo asco por ella. Y que realmente le gritó por primera vez porque ya no la soportaba, ni a ella ni a su exceso de palabras y molestias. Además de que no sabía nada sobre la privacidad, y entraba detrás de él al baño. En cuanto a sus amigos, ellos siempre hacían que él cerrara los ojos y los buscara porque era débil y todo eso. Y sobre el dinero, cada vez que él ahorraba y llenaba su alcancía, ella se lo quitaba a la fuerza y por pura maldad, y se iba a comprar papas fritas y dulces para ella misma. Así que Seok-mi era realmente la peor persona en la vida de Maon. Y siguen discutiendo al punto de que Su dice que parecen como si se gustaran, porque nunca ha visto a Maon tratar a alguien de esa manera. En ese momento, la señora Seol había ido al mercado a comprar cosas, y escucha a las mujeres del barrio hablando de ella y de su hija Seok-mi, diciendo que su prometido la dejó, que fue despedida del trabajo y que volvió con las manos vacías. Y claro que esto molesta muchísimo a Seol,
así que va a sentarse donde su amiga, que trabaja como agente de bienes raíces y que además es la madre de Yeon. Le cuenta lo que pasó muy enojada y le echa toda la culpa a Seok-mi, que dejó todo atrás y volvió sin siquiera una razón convincente. Pero la madre de Yeon le dice que no escuche a la gente y que no sea dura con su hija. Pero Seol sigue molesta, sobre todo después de que la madre de Yeon le recuerda cómo solía presumir ante todas sobre el matrimonio de su hija, solo para que al final resultara que todo fracasó. En ese momento, Seok-mi estaba sentada en medio de la azotea y decide cocinarse algo de comida. Y cuando llega Yeon a sentarse con ella, intenta no hablar sobre su regreso porque sabe que a Seok-mi le molesta. Luego llega Maung y Seok le pregunta si tiene problemas en el trabajo, porque cuando estaba con el señor Jun, él lo llamó, y era evidente que había recibido una mala noticia. Y efectivamente, sabemos que no llegaron nuevos clientes a la compañía, además de que el único cliente que sí llegó quería que le construyeran un enorme edificio administrativo sin cobrar nada, solo por fama, porque es una gran empresa, y sería un honor para cualquier compañía emergente como la de Maung construirles un edificio. Pero Maung se niega. Y cuando Seok le pregunta si hay algún problema en su trabajo, él se niega a contarle y le dice que se quede en la mentira que insiste en creer, pero que él no la cree. Al mismo tiempo, la señora Seol había ido al pequeño restaurante de su esposo, quien le pide que no presione a su hija, pero ella se niega a escuchar a nadie y piensa que Seok-mi les causó una gran vergüenza. Mientras que el padre, por ser una persona sencilla, teme que el prometido la haya dejado porque se avergonzaba de su familia por ser pobre mientras que él viene de una familia rica. Volvemos otra vez a Maung y Seok-mi, quienes siguen discutiendo. Y cuando Seok-mi siente que está a punto de confesar algo, golpea a Maung. Al día siguiente vemos a Seol, que quiere llamar al prometido de Seok, pero duda. Sin embargo, lo llama, pero él no responde, luego sale a preparar la comida. Y Seok nota que su madre oculta algo en el teléfono, así que se lo quita sin que se dé cuenta. Y cuando ve el número del prometido, se molesta con su madre y le pide que no lo vuelva a llamar, borra el número y se va. En ese momento, Maung y Jun van a encontrarse con el periodista, quien se supone que hará la entrevista con Maung, lo que aumentará la fama de su compañía. Y casualmente ven al periodista en la calle, quien además es el mismo del que Jun está enamorada. Y corre hacia una anciana que estaba recogiendo cartones. Pero el carrito en el que los llevaba se averió y quedó detenido en la calle, así que el periodista va rápidamente a ayudarla, y Maung también va a ayudarlo. Y al ver que es una anciana y que no podrá mover el carrito sola, ambos lo empujan, y se conmueven mucho por la gente que realiza ese tipo de trabajos, esforzándose tanto siendo ya mayores. Después vemos a Seok-mi subiendo al autobús, con la mente perdida, recordando su trabajo allá, como sufría mucha presión y discriminación porque era asiática y no estadounidense como ellos. Sufrió por mucho tiempo hasta caer en depresión. Y la persona que se suponía debía estar a su lado en ese periodo, su prometido, estaba demasiado ocupado para ella, y cada vez que lo preguntaba, él decía que estaba ocupado. Ni siquiera la miraba, ni preguntaba por ella, ni respondía a sus llamadas muchas veces. El lugar era un gran hotel, había una fiesta, y chicas de noche. Y su prometido estaba sentado con otra mujer en su regazo. Y ahí sabemos que no era buena persona y que la había estado engañando todo ese tiempo. Eso fue lo que hizo que Seok-mi dejara todo atrás, la depresión, la gente que no la valoraba, y regresara a Corea con la esperanza de salir de ese estado. Y volvemos otra vez a Maung y el periodista, quienes se sientan a hacer la entrevista, y el periodista sigue preguntando sobre la compañía. Entre esas preguntas, le pregunta si no cree que la idea de abrir una empresa propia ahora es demasiado prematura, porque él es alguien que aún no tiene reputación y experiencia para fundar una empresa con su nombre, además de la competencia feroz entre él y las grandes compañías. Esto hace que Maung realmente se preocupe y piense. Los dejamos y vamos a ver a la señora Sim, quien, apenas entra su esposo, le pregunta por qué no envió flores al nuevo viceministro de Relaciones Exteriores para felicitarlo por el cargo, especialmente porque antes él y su esposo tenían el mismo rango, pero ahora él fue ascendido y se convirtió en viceministro. Le pide que lo haga rápido para que no piense que ella siente celos. Y parece que la relación entre ellos está muy tensa. Y cuando él le pregunta cuándo viajará, ya que lleva 2 meses en Corea, algo nada común en ella le dice que sabe que él quiere deshacerse de ella para vivir tranquilo, y que efectivamente viajará pronto, esa misma noche. Y Seok-mi, de camino a casa, ve en la floristería un pequeño árbol de granada y lo compra. Y cuando se encuentra con Maung,
Se lo entrega como regalo por la inauguración de su compañía, pero él le dice que se lo dé al día siguiente en la inauguración. Pero ella le dice que está muy ocupada y no podrá asistir. Al día siguiente, la señora Seol se viste y se prepara para la fiesta, y empieza a buscar el broche que Seok-mi le había comprado hace tiempo. Seok-mi viene a ayudarle a buscarlo, y parece que la señora Seol no quiere que ella asista a la fiesta. Y cuando Seok se da cuenta de eso, le dice que de todos modos no quiere ir. Pero no encuentran el broche, así que Seol va sin él, y entra junto a la señora Sim y el resto del grupo. Y de la emoción, el señor Jung piensa que ella es la madre de Mong, pero de inmediato se corrige, porque la señora Sim iba a enojarse, y luego se sientan las mujeres del barrio. Y la celebración empieza con Seol y su hija Seok-mi, quienes dicen, ah, cierto, volvió. Y empiezan las preguntas, ¿la despidieron? ¿Por qué la dejó su prometido? Pero la señora Sim y las amigas de Seol responden por ella y hacen que las demás se callen. Cuando Seol entra al baño, escucha a las mujeres seguir hablando de Seok-mi, especialmente porque Seol siempre presumía de ella y decía que su hija era la mejor. Y claro, todo eso hiere mucho a Seol y la hace sentir avergonzada. De repente aparece Seok-mi, que había encontrado el broche de su madre y vino a dárselo. Y cuando Maung la ve y ella le pregunta por su madre, él le dice que espere para traerle algunos dulces. Aquí llega la señora Seol, que quiere sacar a Seok-mi rápidamente antes de que las mujeres del barrio la vean y continúen con las burlas y terminen humillando a Seol. Y efectivamente llegan las mujeres, pero se nota que Seol está realmente avergonzada de Seok-mi. Y cuando Seok-mi siente eso de su madre, se va del lugar. Maung ve todo y se entristece por Seok-mi. Seok-mi regresa a casa, y cuando intenta reprocharle a su madre, ella le dice que no mintió, que volverá pronto a Estados Unidos, y regresará a su trabajo y a su prometido quiera o no. Toma su maleta y la baja. Seok intenta detenerla, pero la madre tira la maleta al suelo y se rompe. Entonces Seok-mi saca todos los sentimientos negativos que tenía dentro, llora y discute con su madre, y le dice que allá vive como en una prisión, sola, y que nadie está a su lado jamás. Y que incluso cuando volvió para descansar, lo único que recibió fue maltrato. Luego sale corriendo de casa, y Maung está parado frente a la puerta y escucha todo. Por eso va detrás de Seok-mi, y la encuentra sentada en el parque, jugando y columpiándose, intentando mostrarle que está bien y que no pasa nada. Y sale para sentarse en un juego elevado. Y Maung sube detrás de ella hasta que empieza a llover. Entonces Maung saca el paraguas y ambos se quedan sentados debajo de él. Y Seok-mi, que está cansada y con ganas de llorar, sigue diciendo chistes tontos para reírse, pero Maung le dice que, si quiere llorar, que llore con normalidad, que él fingirá no darse cuenta. Y efectivamente, Seok-mi se derrumba en llanto. En ese momento, la señora Sol también está sentada en la habitación de Seok-mi, llorando mientras se maquilla y lamentándose por haber tratado tan mal a su hija. En cuanto a Seok-mi, después de que deja de llover, ella también deja de llorar y le pregunta a Maung si tiene problemas en el trabajo. Entonces él comienza a contarle todo y a hablarle de las cosas que le dan miedo, y que realmente siente que se apresuró al abrir la empresa. Pero Seok-mi lo apoya y le dice que permanecerá a su lado, y hasta quería ir a golpear al cliente que quería que le construyeran un edificio gratis. Al día siguiente, Seok-mi se levanta temprano para ir a una entrevista de trabajo sin que nadie lo sepa. Y cuando vuelve a casa, entra en la habitación de almacenamiento donde vive, y se sorprende al encontrarla tal como era antes, incluso más bonita. Corre hacia su madre, que no deja de reír y está feliz por la alegría de Seok-mi. Su padre le dice que su madre llamó a Maung, y que él vino y diseñó la habitación exactamente como en los días de secundaria, y estuvo trabajando en ella desde la mañana hasta ese momento. Se sientan a comer, y Sol también le ha preparado la comida que le gusta. Por la noche, cuando Seok-mi entra en su habitación, encuentra estrellas en el techo como las que solía poner antes. Llama a Maung para agradecerle, pero él le pide que abra la ventana de su cuarto, y aparece él parado frente a ella desde la ventana de su propia habitación, y le dice que volverá a vivir con su familia por un tiempo. En ese momento, Seok-mi recuerda los días en que pegaba estrellas en el techo, y estuvo a punto de caerse de la silla, pero Maung llegó en el último instante y la sostuvo, y ambos cayeron sobre la cama, y sus miradas se encontraron. Después de eso, Maung entra a dormir y sueña con el día de su competencia olímpica de natación. Y ese día, el entrenador le pregunta por qué nadie de su familia vino a animarlo. Maung le dice que su padre estaba trabajando y su madre, como siempre, estaba de viaje.
Maung se prepara y sale hacia la piscina, y entonces escucha a una chica sentada llamándolo en voz alta y gritando su nombre, y es Seok-mi. Ella fue la única que vino a apoyarlo. Se escucha el silbato de inicio y todos saltan al agua, mientras Seok-mi sigue animando. Pero lo saca de sus pensamientos la voz de Seok-mi, que está sentada viendo una película con la ventana abierta, y él escucha todo. Para molestarla, le arruina la película, luego vuelve a dormir para continuar sus recuerdos de la competencia. Después vemos a Maung, que logra adelantar a todos y obtener el primer lugar, y ve lo feliz que está Seok-mi con su victoria mientras grita su nombre. Al día siguiente, Maung sale a correr y hacer ejercicio, y cuando vuelve a casa, su madre le dice que se prepare para desayunar juntos. Los tres se sientan a desayunar, y la señora Sin intenta hablar con Maung sobre su trabajo, del que no sabe nada. Cuando Maung le pregunta, ¿cuándo te irás de viaje otra vez?, ella se molesta mucho y siente que su hijo y su esposo no quieren que esté en casa. Después, Maung sale al trabajo y encuentra que Su ha preparado una pequeña celebración en la empresa. Cuando él le pregunta la razón, ella le dice que el señor Jun se lo explicará todo. Jun está más feliz de lo normal y le dice que consiguieron una oferta de trabajo excelente y a muy buen precio, pero la oferta viene de la escuela secundaria en la que estudió Maung. En ese momento, Sol y su esposo están preparando los pedidos de comida. Sol dice que está segura de que su hija Seok-mi no se quedará sin trabajar, porque normalmente es activa y le gusta trabajar, y que pronto retomará su vida y su carrera. Y en ese momento, Seok-mi realmente está sentada trabajando en la computadora, terminando un horario que hizo dividiendo sus vacaciones entre jugar, ver televisión y dormir. Y pasa su día así hasta cansarse mucho. Cuando llama a Maung para salir con ella, él se niega. Ella le dice que irá a la biblioteca y le pide que vaya con ella, pero él también se niega y le cierra la llamada. Ella va con Jaehyun, que le dice que dejó su trabajo para ir a leer un libro infantil. Al rato, llega Maung, y aunque siente debilidad por Seok-mi y no quiere dejarla sola, por supuesto se niega a decírselo. Después de un rato, Maung y Jaehyun tienen un trabajo al que deben ir, así que Seok-mi vuelve a quedarse sola porque está sin empleo. Al día siguiente, la señora Sol y la señora Sin van a visitar a su tercera amiga, la madre de Jaehyun. Al poco tiempo llega su cuarta amiga, que les trae a cada una un pequeño ramo de flores, y les dice que quiere salir. Y las mujeres críticas que se burlaron de Seok-mi salen del grupo, y solo quedan ellas, que toman fotos de las flores y las ponen en la foto del grupo de WhatsApp. Después, Seok-mi va al restaurante de su padre y trata de ayudarlos mientras preparan los pedidos, pero su madre se niega y le dice que busque otro trabajo que le quede mejor. En ese momento entra una mujer a pedir comida, y resulta ser la antigua profesora de Seok-mi. Ahora es la directora de la escuela secundaria. Saluda mucho a Seok-mi y luego se ofrece a llevarla, y durante el camino habla con ella sobre la escuela y le pregunta, ¿hasta cuándo te quedarás en Corea?, porque escuchó que trabaja en la compañía Grade en Estados Unidos. Seok-mi se pone muy nerviosa y no quiere decirle que dejó el trabajo. Casualmente ven a Maung en la escuela porque iba a presentar una solicitud para renovar el edificio deportivo. Maung y Seok-mi se sientan con la directora, que dice que está feliz de verlos exitosos, y le pide a Seok-mi que hable con los estudiantes y les cuente su experiencia para animarlos, porque son un ejemplo para ellos y para la escuela. Y Seok-mi entra a hablar con los estudiantes, y una alumna le pregunta cuál era su objetivo cuando era pequeña, pero no sabemos cuál fue la respuesta de Seok-mi. Cuando sale del salón, Maung la llama pero ella no responde, así que él la toma por la parte trasera del cuello y se la lleva al jardín de la escuela. Le recuerda que hace 15 años ambos escribieron un deseo que querían cumplir después de 10 años. Empiezan a cavar bajo el árbol para encontrar la cápsula del tiempo, pero al final no encuentran nada y se levantan para irse, aunque estuvieron muy cerca de encontrarla. Cuando Seok-mi vuelve a casa, intenta ayudar a su madre con los pedidos, pero Sol también se niega y le dice, busca un trabajo que te quede bien. Maung, por su parte, había sido aceptado en el proyecto de la escuela y empezó a prepararlo, recordando todas sus memorias en el lugar donde entrenó por años. En ese momento llega una emergencia para Jaehyun en el trabajo, y ella y su equipo bajan rápido al centro comercial, donde encuentran a un niño inconsciente, claramente sufriendo un ataque epiléptico. Lo llevan rápido en la ambulancia, pero lamentablemente el camino está bloqueado por el tráfico. Entonces un hombre se ofrece y baja de su auto, pidiendo a los demás autos que se hagan a un lado para que pase la ambulancia, porque tienen un caso crítico. Ese hombre es el periodista, pero Jaehyun no puede ver su rostro, aunque queda muy impresionada por lo que hizo. La ambulancia logra avanzar y llegan rápido al hospital.
Jaehyun trata de averiguar entre sus compañeros quién era el joven que los ayudó a despejar el camino, pero nadie lo sabe. Pero uno de sus colegas le dice que el logo que llevaba en su camiseta pertenece a una organización benéfica que ayuda a los pobres, y que parece una muy buena persona. En ese momento, llega un paquete lleno de dulces para Jaehyun, con una tarjeta. Sabemos que es del periodista, y él le agradece por su esfuerzo. También escribió su nombre, y ella se alegra mucho porque logró averiguarlo a pesar de que ella se negó a decírselo. Después, Maung y Jaehyun van a reunirse con los nuevos clientes. El presidente de la compañía les dice que quiere que construyan un edificio residencial, y que no se cansarán porque ya hay un diseño que le gusta, y básicamente quiere que roben el diseño y lo ejecuten tal cual. Maung rechaza completamente la idea, pero Jaehyun intenta convencerlo porque estos son sus primeros clientes reales, y que si firman el contrato, después podrán hacer el proyecto que quieran. Pero Maung insiste en negarse y se marcha molesto. En ese momento, Seokmi está sentada con la responsable de recursos humanos de la empresa a la que se postuló, pero se reúnen en una cafetería fuera de la oficina. La encargada de recursos humanos le dice que las habilidades y la experiencia de Seokmi son muy buenas, pero aún así, el puesto que obtendría sería sencillo, y su salario, bajo. Sigue preguntándole, ¿por qué dejaste la empresa? ¿De quién fue la culpa? ¿Te despidieron o saliste envuelta en un escándalo? Todo esto confunde mucho a Seokmi y la incomoda enormemente. Y cuando salió de la entrevista, encontró a Maung, quien la había visto por casualidad y estaba esperándola afuera del café. Cuando intentó hablar con ella y le preguntó si realmente iba a sacrificar todos los años de trabajo y esfuerzo que había invertido en la empresa para trabajar allí con un sueldo y un puesto mucho más bajos que los que tenía allá. En ese momento Seokmi discutió con él y le dijo que nadie le entendía, que él no había estado a su lado y que lo único que hacía era criticarla. Aquello entristeció mucho a Maung, porque él era la persona que más la había apoyado y protegido desde su regreso, así que la deja y se va. Seokmi continúa recordando el pasado. Sabemos que después de que Maung ganó el campeonato de natación, ella lo esperó frente a la puerta de la casa cuando él salió a correr por la mañana, y le dio un regalo, una toalla bordada con su nombre, su día y la fecha en que ganó la medalla de oro. Maung la recibe feliz, se despide y se va a entrenar. Lamentablemente, al cruzar la calle, un auto lo atropella en un accidente grave. Seokmi se derrumba cuando llega al hospital y descubre que está en la sala de operaciones, acompañado de su padre y de la familia de Seok, porque su madre, como siempre, estaba de viaje. Cuando Maung sale de cirugía, su padre le explica que no podrá volver a nadar, porque deberá someterse a una larga rehabilitación para su espalda y su pierna. En el presente, Seokmi sigue sintiéndose culpable por lo que le dijo a Maung. Al día siguiente, cuando Maung llega a la empresa, nota que Jun evita hablar con él y se siente incómodo. Entonces Su se sienta con Maung y le cuenta que se enteró de lo que pasó ayer en la empresa, y que apoya totalmente su punto de vista, y que no se debe robar el trabajo de nadie, especialmente al inicio de su carrera profesional. Pero al mismo tiempo le pide que tenga en cuenta los sentimientos de Jeon, porque trabaja día y noche y, lamentablemente, recibe un sueldo muy bajo, y quiere que la empresa crezca para recuperar todo el dinero, el esfuerzo y las noches en vela que ha invertido, y que todo lo que hace lo hace por el bien de su empresa. Su logra acercar sus puntos de vista. Efectivamente, Maung va a ver a Jun y habla con él, y ambos se disculpan mutuamente. Acordaron que, de ahora en adelante, deben compartir sus opiniones y no olvidar nunca sus principios. Déjalos ahora, y vayamos a la madre de Jeon, quien le dice que ha llegado un nuevo inquilino al barrio y que parece un joven respetable. Resulta que este inquilino es el mismo periodista. Después vemos a Seokmi sentada sola recordando la pregunta que le hizo la chica cuando le preguntó qué quería ser de niña. Ella guarda silencio y descubre por primera vez que nunca tuvo un sueño propio, y que su único sueño había sido ser motivo de orgullo para sus padres. Por la noche, cuando la directora de la escuela regresaba a casa, ve a alguien desconocido cavando junto al árbol. Pero resulta ser Seokmi. Se sientan juntas y ella le explica que estaba buscando la cápsula que contenía sus cartas y las cartas de sus amigos. Se disculpa con la directora por haberle mentido y no haberle dicho que había dejado su trabajo en Estados Unidos. La directora sonríe y le dice que es una persona exitosa, y que todo lo que vivió es una experiencia en su vida de la que debe sentirse orgullosa. Después va a la alberca de la escuela y allí encuentra a Maung sentado leyendo las cartas después de encontrar la cápsula. Ella se enoja porque él está leyendo cosas que le pertenecen, y empieza a perseguirlo, pero él se lanza al agua porque sabe que ella no sabe nadar.
Entonces recuerda cuando Maung cayó en depresión y se negó a ver a nadie, y que ella entró a su habitación después de encontrar la llave en la puerta, pero Maung le quitó la llave y la echó fuera. Ella no se rindió, llevó una escalera y la apoyó en la ventana para entrar por ahí, y empezó a provocarlo y burlarse de él hasta que salió de su silencio y se calmó completamente. Así lo sacó de ese estado. Luego levantó su dedo meñique y le dijo que si cerraba la puerta otra vez, la rompería, porque vendría mañana y él tendría que salir con ella. Cuando Seok-mi vuelve de esos recuerdos, salta al agua detrás de Maung, y como no sabe nadar, casi se ahoga. Pero después de varios intentos, Maung logra que se relaje y se calme, y le enseña a nadar. Ella le pregunta si, de volver el tiempo atrás, habría renunciado a la natación así. Él responde que definitivamente no lo habría hecho, porque era su primer pasatiempo. Cuando Maung le pregunta a ella si, de volver el tiempo atrás, habría dejado a su prometido y su trabajo, la respuesta sorprendente de Seok-mi es que habría dejado todo atrás y habría regresado aquí una vez más. Cuando él le pregunta si todavía ama a su prometido, ella se pone nerviosa y casi se ahoga de nuevo, pero Maung la salva. Regresamos al pasado para ver a Jung cuando les dio a cada uno una hoja para escribir una carta para sí mismos que leerían 10 años después. Resulta que la idea de la cápsula fue de ella, y los tres escribieron sus cartas. La sorpresa es que Maung escribió que cuando creciera confesaría a la chica que le gustaba que estaba enamorado de ella, y firmó la carta con su nombre. Pero hasta ahora no sabemos de qué se trata. Después Maung sale de la alberca, se cambian de ropa y finalmente se sientan a abrir las cartas. Lo extraño es que solo encuentran 2 cartas, y la carta de Seok-mi no está. Cada uno toma una carta, y en cuanto Maung ve la suya, se queda impactado y teme que ella la vea. Cuando ella lo nota, piensa que la carta habla de ella o que la insultó, así que corre detrás de él para conseguirla, pero Maung corre rápido. Y aunque ella se cansa y se detiene, él no se detiene, y sigue corriendo hasta llegar a su habitación y cerrar la puerta como si hubiera cometido un pecado. Aquí descubrimos que escribió que la chica que fue su primer amor, era ella. Y Maung no lo puede creer, ni cómo escribió que la amaba. Intenta convencerte de que eso pertenece al pasado, que solo fue un impulso juvenil, y que ya terminó. Y que esa carta debe ser enterrada. Por su parte, Seok-mi había escrito en su carta que tenía un plan y escribió el plan con detalle, pero no insinuó nada sobre ese plan ni para quién era. Por eso la carta parecía extraña e incomprensible. Al día siguiente, se despierta y prepara el desayuno, y todo parece bonito hasta que llega su esposo y le pide una suma grande de dinero porque se acerca la boda del hijo de su amigo y quiere darle una gran cantidad en la ceremonia, como lo haría cualquier señora coreana de verdad. Ella le responde, que te vaya bien sin ir a la boda, ¿acaso crees que tengo un banco aquí? En lugar de traerme un regalo o al menos una flor, él la deja seguir refunfuñando y sale de la casa, y eso es lo mejor para él. Todo lo contrario le pasa al padre de Maung. Cuando regresa a casa y no encuentra comida, baja la señora Sin y le dice que va al ministerio, y le habla de las cosas que debe hacer en su ausencia. No le importa en absoluto si él ha comido o no, luego se marcha y lo deja allí. En ese momento ella va caminando por la calle y, cuando se encuentra con Maung, no lo saluda ni le presta atención. Él le pregunta si está molesta con él, y ella responde que sí, que está muy ocupada. Cuando Maung se da cuenta de que es tan poco importante para ella que ni siquiera le dice cuáles son sus ocupaciones, ella se acerca a un grupo de niños y le dice que si él le preguntara, ella se lo diría de inmediato, por cierto. Pero él se obstina y no quiere preguntarle, así que ella va con él a su empresa y le dice que decidió buscarse un pasatiempo, porque se dio cuenta de que había vivido todos esos años sin ninguna afición real. Su conversación se interrumpe por la llegada de un correo electrónico importante de la empresa que construirá una sucursal en Corea, y la empresa de Maung está entre las candidatas para firmar con ellos, así que van a leer el contrato. Pero ni él ni Seok-mi dominan el inglés, y él no entiende cómo pasa eso, amigos míos. Pero Seok-mi traduce el mensaje con facilidad. Y ahí él le dice que escuchó que trabajó un tiempo en Estados Unidos, y se sorprende al saber que trabajó en Great. En ese momento él le ruega que trabaje con ellos en este proyecto como traductora, y ella por supuesto conoce bien sus diseños allá. Y aunque Maung se niega para no causarle molestia, ella acepta desde el principio y va a sentarse con Maung en su oficina para continuar el trabajo. Y sigue observándolos porque siente celos de Maung por Seok-mi, que no deja de invitarlo a salir a almorzar, pero él le dice que se quedará allí y trabajará en el proyecto, porque es su última oportunidad, y si ganan, por fin se harán realidad sus sueños.
Después vemos a la señora Sin conduciendo el auto y se nota que está triste. Y sabemos que cuando fue a ver al asistente del ministro y conversaron un poco, y ella le preguntó por su próximo viaje, él parecía estar intentando avisarle que prescindieron de ella, pero de una manera educada, y le dijo que estaba ocupado y que almorzarían más tarde. Luego Sin ve a la señora Sol que viene del mercado, así que se sube a su coche, y Sol empieza a contarle sobre su esposo inútil que siempre quiere dinero. Mientras tanto, el padre de Maung va al restaurante del padre de Seok-mi porque, por supuesto, no encontró nada para comer, y el padre aprovecha la oportunidad y se sienta a hablar con él. Y resulta que cada uno envidia la vida del otro. El padre de Seok-mi envidia al médico porque es rico, famoso y exitoso, y su esposa es elegante y no le tira verduras como hace Sol. Y el médico lo envidia a él por su vida tranquila, por su esposa que cuida de él, de la casa y de los hijos, y que está con él y no siempre viajando. Y ambos siguen quejándose de su suerte. El padre de Seok-mi le dice que su esposa es temperamental y que puede lanzarle cualquier cosa a la cara. Y el médico le dice que no es cercano a su esposa y que es probable que se separen pronto, y ambos entienden en ese momento que nadie vive un matrimonio perfecto. Esa misma noche vemos a Yeji en el supermercado comprando algo para beber, y por casualidad aparece el periodista y toma la misma lata que ella sostiene, y ambos se saludan mientras sujetan la misma lata. Era la última lata, y a los dos les gusta la misma bebida, y ninguno quiere cederla. Hasta que llegan Maung y Seok-mi, y Maung llama al periodista, que suelta la lata porque se giró hacia él, y Yeji aprovecha la oportunidad y se la lleva. Luego los cuatro se sientan juntos. El periodista les cuenta que se mudó recientemente al barrio. Y sabemos que los tres eran amigos desde la secundaria. Pero el periodista sigue mirando la lata que perdió. Seok-mi les dice que es bueno que tengan cosas en común, pero el periodista se disculpa y se va cuando empiezan a preguntarle por su familia. Mientras camina con sus amigos, Seok-mi les cuenta que sacaron la cápsula de debajo del árbol pero no encontraron su carta. Y les dice que hace un tiempo se sentía vacía, así que cavó, sacó la cápsula y tomó su carta y también leyó las de ellos. Y entonces el rostro de Maung cambia por completo, temeroso de que aún recuerde su carta, pero ella le dice que olvidó lo que contenían las cartas porque eran de hace mucho tiempo, y siguen caminando. Y Maung agradece a Dios que no recuerde nada. Al día siguiente, la señora Sol despierta a su esposo golpeando con el sub-sub, como hace cualquier esposa auténtica, y le dice que se levante porque está tarde para el trabajo, y estaba muy molesta con él. Pero cuando sale, encuentra que la canasta de su bicicleta está llena de flores, así que deduce que su esposo se las trajo, y se alegra muchísimo y quiere volver a disculparse por la reprimenda de la mañana. Pero sabemos que el esposo de la señora Sol estuvo bebiendo anoche con el médico hasta perder el conocimiento, y el médico lo sostenía mientras lo llevaba de regreso a casa, pero pasaron por un jardín lleno de flores. Y el padre de Seok-mi vio las flores y pensó que eran gratis o algo permitido, así que empezó a arrancarlas y salió corriendo como los niños pequeños, y el médico no sabía cómo detenerlo. Y entendemos que las flores quedaron así porque él estaba borracho. Y cuando despierta por la mañana y baja a comer, apenas toca la olla siente dolor en los dedos, no porque esté caliente, sino por las espinas que le destrozaron la mano mientras recogía las flores. En ese momento, Seok-mi estaba con Yeji y Maung, y tenían una reunión en línea con los directores de la empresa Great, y todo iba bien, y Seok-mi traducía todo lo que se decía. Después de terminar la reunión, Yeon le agradece a Seok-mi por su esfuerzo. Pero Yeji recibe una llamada, así que él y Maung van a hablar con un cliente sobre una queja que tenía. Mientras tanto, Seok-mi nota que los directores de la empresa Great no habían salido aún de la reunión, y los escucha decir que esa entrevista era solo una formalidad, y que es imposible que le den un proyecto tan grande a una empresa principiante, y que sus ojos están puestos en otra compañía grande. Luego vemos a Yeji caminando por el parque y ve a una niña sentada buscando algo en el suelo como si buscara algo. Cuando le pregunta qué está buscando, la niña le dice que busca extraterrestres. Y aunque las palabras de los niños parecen fantasiosas, Yeji se pone muy feliz, porque ella misma cree en los extraterrestres, y se nota que la forma de pensar de la niña es muy parecida a la suya. Y cuando intenta acercarse a ella, la niña se niega y le dice que su padre le pidió que no hablara con extraños. Dejamos eso y vamos a la madre de Yeji, que llevaba una caja y le estaba trasladando de su casa a su oficina, pero el periodista se topa con ella y la carga por ella y la entrega. Y cuando llega la señora Sol, la ve y reconoce al periodista, y parece que le gustó y quiere casarlo con Seok-mi. Regresamos a Yeji,
que estaba decidida a conocer a la niña, así que va a comprar dulces e intenta tentarla hasta que por fin la niña toma el dulce, y empiezan a hablar, y se nota que sus pensamientos son muy parecidos. Y regresamos a Seok-mi, que va a hablar con Maum muy molesta y le pide que rechace trabajar con Greg porque es una empresa engañosa. Y cuando él le pregunta la razón, ella le dice que no van a contratarlos y le cuenta lo que escuchó. Aún así, él le pide que no le diga nada a nadie y que él se encargará, y que seguirá trabajando en el proyecto con la esperanza de que los acepten, y mientras no publiquen un rechazo oficial, no le importará lo que digan. Y por supuesto eso molesta a Seok-mi, que le dice que si continúa con ese proyecto con esa empresa, ella saldrá de sus vidas y volverán a ser solo amigos, y le dice que Yeon es su socio y confía en él, y que debió decirle algo así, y lo deja y se va muy enfadada. Y Maum también se molesta por lo que escuchó, y se siente frustrado y que todo está en su contra. Por la noche vemos al hermano de Seok-mi entrenando en el gimnasio, y dice que merece un gimnasio mejor que ese, pero en ese momento entra Soo al gimnasio por primera vez, y apenas se la ve queda encantado con ella, y trata de acercarse y actuar con fuerza fingida frente a ella, pero el entrenador llega y la lleva a pagar la inscripción. Mientras tanto, Ye-hee y Seok-mi estaban sentadas juntas, y Ye-hee habla sobre la niña que conoció y lo mucho que se parecía a ella cuando era pequeña, y que a pesar de pasar mucho tiempo con ella, olvidó preguntarle su nombre. Al día siguiente, Maum estaba sentado con Yeon hablando sobre el diseño que prepararía para la empresa Great, y Yeon estaba muy entusiasmado, y cuando Maum lo ve así, quiere decirle la verdad pero tiene miedo, así que decide guardar silencio. Después, Ye-hee entra al supermercado a comprar una paleta, y aparece el periodista, y se repite la misma situación, ambos toman el mismo producto. Pero la chica que estaba parada en el supermercado les dice que hay muchas, así que no hace falta que se peleen. Y después de que salen, descubre que el auto del periodista es el mismo auto del chico que los ayudó a cruzar, pero no le presta mucha atención. Y cuando el periodista llega a su casa, continúa abriendo las cajas de sus cosas, y por casualidad encuentra su cámara vieja. Cuando la conecta a la computadora portátil, vemos la sorpresa y fotos de los días de la competencia de natación de Maum. El periodista estaba allí y grabó la competencia y grabó a Maum. En ese momento, Maum se estaba preparando porque iba a reunirse con la delegación que venía de la empresa Greg para presentarle su proyecto. Y alguien que estaba con él le pregunta por Seok-mi, pero Maum le dice que no podrá asistir. Luego baja y la encuentra esperándolos, y van juntos a la empresa. Y Seok-mi le dice a Maum que no lo dejará, incluso si pierde. Llega la delegación, y entre ellos hay alguien que conoce a Seok-mi y la saluda, pero ella se pone tensa desde el momento en que lo ve. Todos entran a la reunión. Y esa persona, que es un gerente en la empresa Greg, les dice que fue el gerente de Seok-mi y que se sorprendió por su decisión repentina de viajar. Y es evidente que está insinuando cosas sobre ella, lo que aumenta su tensión. Seok-mi recuerda sus días trabajando en Greg, cuando ese hombre era su gerente junto con 2 extranjeros. Había un proyecto que debían realizar, pero el tiempo era demasiado limitado. Seok-mi les dijo que podía terminarlo en un tiempo récord. En ese momento, el gerente no dejaba de elogiarla y decir que eran un gran equipo, que tenía un fuerte sentido de responsabilidad, y le daba palmadas en el hombro, lo que hacía que Seok-mi se sintiera muy feliz con sus palabras. Pero unos días después, Seok-mi encuentra al gerente y a sus compañeros hablando de ella, diciendo que es una chica ingenua que se cree cualquier cosa, además de que hizo todo el trabajo del equipo sola solo porque el gerente le dio una palmada en el hombro. El gerente seguía diciendo que su familia había sido dura con ella, que eran pobres y que nunca recibió amor de pequeña, y que por eso cualquier palabra amable hacía que obedeciera todo. Por supuesto, Seok-mi se derrumba después de escuchar semejante comentario sobre ella. En la actualidad, Maum estaba explicando su proyecto, pero Seok-mi se pone nerviosa y derrama el agua sobre la mesa. Luego siente mareos, así que el gerente les da un descanso. Y cuando su asistente le pregunta por el tiempo restante y la hora de finalización, le dice que aún tienen tiempo, y que está impresionada con la presentación y el trabajo que hizo Maum. Pero el gerente oportunista le responde que la reputación de Craig debe estar asociada a una empresa grande. Cuando Seok-mi entra a la sala, el gerente oportunista la llama y le dice que no esperaba encontrarla allí. Intenta provocarla y le da una palmada en el hombro como antes. Pero Maum aparece y lo golpea, y le exige que se aleje de Seok-mi. El gerente lo niega agresivamente y dice que no aceptará su proyecto, y que como una empresa como la de ellos puede tener empleados que usan la violencia.
Entonces Seokmi le dice que renunciará a su trabajo en la empresa de Mount solo para que él no escriba un informe negativo sobre ellos. El gerente oportunista le pide que se arrodille y se disculpe, y Seokmi no tiene otra opción. Toma el zapato deportivo que tenía en la mano y estuvo a punto de golpearlo con él, pero se detiene a sí misma y le dice que ellos saben perfectamente que él no los iba a elegir de todos modos, y que con una sola palabra más ella mostrará los documentos que prueban los proyectos que él les robaba y se atribuía, y que los enviará a la empresa Great. Por supuesto, él se asusta, le entrega los documentos, y Seokmi sale molesta. Mount la sigue hasta que se sienta, y le lleva un calzado cómodo, y se quedan hablando. Allí, Seokmi le dice que descubrió que era una fracasada porque trabajaba en un área que no le gustaba. Y cuando regresó y lo vio a él tan entusiasmado y esforzándose en su trabajo, sintió que debía intentarlo de nuevo. Mount la lleva al puente de los candados, saca una llave y escriben en ella el nombre de su gerente y todas las groserías del mundo. Y Seokmi siente que finalmente está mejor. En ese instante llega una llamada de John para Mount, y le dice que había estado grabando todo al gerente oportunista y lo amenazó con que o renuncia o lo expondrá. Además, el director ejecutivo de Great resultó ser amigo de John en Instagram, tenían muchas cosas en común, y él le envió la presentación que le gustó muchísimo. Por eso decidió darles el proyecto completo de construcción de los centros comerciales. Cuando Mount se entera, se alegra muchísimo, y al contárselo a Seokmi, ella lo abraza de felicidad. En ese momento, Mount recuerda cuando ganó la medalla de oro en natación, y salió para encontrar a Seokmi esperándolo. Como siempre, lo abrazó de la emoción. Un compañero suyo los fotografió, y ese compañero es el mismo periodista. Descubrimos que él fue su compañero en la secundaria. Mount dice que en ese tiempo sintió que realmente estaba enamorado de Seokmi y la quería, porque era la persona que más lo apoyó. Por eso escribió la carta, y que planeaba confesarle sus sentimientos cuando ambos estuvieran en sus veintitantos, después de que crecieran y comenzaran a definir su futuro. Pero la historia no termina allí. Cuando ella estaba en Estados Unidos, Mount viajó para visitarla. Le llevó muchas cosas, entre ellas una colección de cuentos que a ella le encantaba. Ella lo abrazó porque estaba feliz, y luego se quedó dormida del cansancio entre sus brazos. Pero él no tuvo el valor de confesarle nada. Regresamos al presente, y parece que Mount está a punto de insinuarle sus sentimientos. Y aquí termina esta parte. Si te gustó esta parte, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que te llegue una notificación de la segunda parte.